Hello people, how are you there? ¿Cómo están, gente? Bueno, aquí les vengo a traer un tema, sí, que es de alguna manera para complementar los anteriores acerca de el tiempo verbal presente simple, ¿sí? Lo complementa ya que hasta ahora, si bien hablamos del verbo to be, que es un solo verbo, ser o estar, que describe un estado más que una acción. De todos modos, ¿sí? Más allá de que es un estado, el estado de una persona, ¿sí? El presente simple describe el tiempo en que sucede el hecho o la acción de ese verbo. En este caso, que yo hablaba del verbo to be o los anteriores que hablábamos acerca del verbo to be, que es un estado, bueno, vendría a ser un estado permanente, ¿no? Bien, vamos a entrar en general y no en particular de un verbo, ¿sí? Para poder describir a qué hace referencia el tiempo del verbo presente simple. Bien, acá tenemos algunas ideas, puntos generales que hace referencia o puntos principales a la cual hace referencia este tiempo verbal, ¿sí? El presente simple es lo que generalmente utilizamos en el día a día, ¿sí? Es, de repente no somos conscientes, ¿sí? Cuál es el tiempo verbal que usamos. Hay que tener en cuenta sí o sí que en realidad, en realidad, en la vida real existen tres tiempos bien definidos: el presente, el pasado y el futuro, ¿sí? Pero más allá de esos tres puntos simples, ¿sí? O bien definidos, eh, podemos confundir además con el aquí y ahora, ¿sí? Y el tiempo presente de forma general, ¿sí? Que es de lo que hablamos, más allá de que no estamos realizando una acción en este momento, nos referimos a una acción que bien lo hacemos en el presente, pero no en el momento, ¿sí? Eso existe una diferencia de, digamos, de aspecto, de qué manera se le enfoca el verbo. Bien, vamos a ver algunos ejemplos para especificar, para puntualizar y aclarar este tema. For example, we are talking about habits, ¿sí? Utilizamos el presente simple cuando expresamos situaciones de la vida cotidiana, como algunos hábitos, algunas costumbres que nosotros realizamos de forma regular, ¿sí? Que si bien no es permanente, lo estamos haciendo todo el tiempo, no se refiere a una acción continua, sino a una acción que lo repetimos y repetimos, no importa cada cuánto, ¿sí? Eso vendría a ser la frecuencia nada más. El tiempo verbal es algo que lo hacemos hoy en día, en la actualidad, ¿sí? De forma repetitiva, ¿sí? Como son las situaciones cotidianas. For example, I have breakfast with my friend in a restaurant every morning. Yo acostumbro a desayunar con una amiga en el restaurante. Quien tenga ese hábito, bárbaro, ¿no? Pero bueno, podría llegar a ser, ¿sí? Una costumbre habitual de la persona de encontrarse con una amiga cada mañana para desayunar. ¿Bien? Bien. ¿Se entiende entonces de qué manera podemos utilizar el tiempo verbal en el presente simple en inglés? ¿Sí? Es muy parecido al español, por cuanto menos eh, de lo que es correcto, digamos, el modo de expresarnos. Bien, acá tenemos algunas expresiones en inglés que podemos llegar a necesitar para, de alguna manera, especificar, ¿sí? La frecuencia en que suceden estas situaciones. Por ejemplo, every morning, ¿sí? Como en el ejemplo, cada mañana. Once a day, once a week, once a month, once a year. ¿Sí? Una vez por semana, por mes o al año. Twice a week, a day or year. Dos veces a la semana, al día o en el año, ¿sí?
Son expresiones, entre otras, que vamos a ir viendo en las lecturas y el vocabulario, que se pueden utilizar para especificar esa frecuencia, ¿sí?, que realizamos la acción o el hábito, ¿sí?, a que nos estamos refiriendo en este momento. Bien. Además, se pueden utilizar palabras, además, estos vendrían a ser expresiones porque tienen más son una frase, ¿no es cierto? Every morning, cuando yo tengo dos palabras, ¿sí?, que expresan una idea, estamos hablando de frases o expresiones. Pero también usando los adverbios de frecuencia, que son palabras que se refieren a con qué frecuencia se realizan los hechos. Y digo los hechos porque recuerden que cuando hablamos de verbo no solamente nos referimos a acción, sino además estados. Bien, vamos a seguir. Los adverbios de frecuencia son, entre otros, always, ¿sí?, que estamos hablando de una totalidad, ¿sí?, siempre, sometimes, de cierta frecuencia, and never, de o sea, cero veces reiterada, digamos, nunca. No lo hacemos directamente. Bien. Los adverbios de frecuencia. Bien, acá tenemos dos ejemplos. I take English classes at my English house once a week. ¿Sí? O twice a week, depend on you, okay? He always does exercise at home. ¿Sí? En el primer caso, estamos utilizando una expresión, ¿sí? Take vendría a ser mi verbo, yo tomo clases de inglés en my English house once a week, ¿sí? De esta manera utilizamos las expresiones, ¿sí? Por lo general va a lo último de la oración. En el otro ejemplo tenemos, he always does exercise at home. ¿Sí? She always does exercise at home, sorry. ¿Sí? Acá vemos a la mujer, ¿sí?, haciendo ejercicios siempre en casa, ¿sí? De forma general ella lo expresa que siempre se ejercita en la casa, ¿sí? Acá no está diciendo que lo está haciendo en este momento, sino que ella siempre lo hace, ¿sí? Con la frecuencia de siempre, ¿sí? Tampoco especifica si una vez por semana, 2 veces, no, ella dice que siempre lo hace. Bien. Bien. También utilizamos el presente simple cuando nos referimos a las situaciones que sean permanentes, ¿sí? Imagínense una situación personal que es algo permanente, como que, por ejemplo, como cuando yo trabajo en un lugar, vivo en un lugar, de alguna manera es no es un hábito, pero es ya algo que permanece, algo constante, ¿sí? Vamos a ver qué ejemplo nos da. Por ejemplo, situaciones o hechos permanentes. She works in a bank as a secretary, ¿ok? Ella trabaja como secretaria en un banco, ¿sí? Trabajar. Trabajar es un verbo, es una acción que nosotros lo hacemos de forma permanente. Bueno, a menos que eso va a depender, por supuesto, de la condición con que entremos a trabajar en un lugar, pero en general, por lo general, permanecemos estable trabajando, ¿no? Ya sea en un lugar u otro, pero el trabajar es algo constante. Entonces, por ejemplo, cuando nos preguntan qué es lo que nosotros dimos, ¿se acuerdan de profession, occupations? Utilizando el verb to be, lo expresamos en presente continuo porque es algo a lo cual nos dedicamos en la actualidad. ¿Se entiende? Bien, vamos a ir después salvando las dudas. Un hecho permanente, un hecho, son como los hechos científicos, las verdades, ¿sí? Algo que no se pueden cambiar porque científicamente
es así, es tal cual, ¿sí? No deja de serlo. Por ejemplo, water boils at 100 degrees Celsius, ¿sí? El agua hierve a los 100 grados Celsius, ¿ok? El agua hierve a esa temperatura. Eso es un hecho científico. No cambia, es algo permanente, pero es una verdad, un hecho científico. Bien. Y por último tenemos las ideas generales, ¿sí? O los pensamientos, cuando damos una opinión, cuando hablamos de nuestros ideales, cuando hablamos de nuestras creencias, todas esas cosas en general los expresamos en el presente simple, ¿sí? Porque es un estado en el que la persona lo siente y lo ve de esa manera, a menos que deje de serlo, ¿sí? Porque tampoco podemos predecir para el futuro qué me va a gustar, qué voy a pensar, qué voy a opinar, ¿no es cierto? En general vivimos el aquí, el hoy, digamos, ¿sí? Porque aquí y ahora son otras circunstancias. Así que, entonces, utilizamos el presente simple para expresar todo lo que tenga que ver con ideas generales, en general, que es lo que hablamos en el día a día, situaciones o hechos permanentes, verdades, y todo lo que respecta a nuestras ideas personales, creencias, opiniones. ¿Ok? Bien, básicamente, ¿sí? Con cualquier verbo, el presente simple expresa esto, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando de repente confundimos el aquí y ahora, en el momento, y la idea que se refiere en realidad al presente simple, que es la idea en general, ¿sí? Ya vamos a ir viendo otros tiempos verbales para poder ir comparando. Bueno, así que hasta acá el presente simple y luego, bueno, les dejo como siempre abajo ejercicios para realizar, para practicar y aplicar. Y bueno, me dejan además comentarios y sus consultas. Así que bueno, espero hayan comprendido y cualquier cosa ya saben las consultas. Así que bueno, thanks for watching.